Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer espacio abierto para el aprendizaje, correspondiente con la semana 2 del módulo 5, y que pues bueno también es compatible con la unidad número 2, argumentos y diálogos argumentativos, que pues bueno, en este caso son hola Nancy, hola Leslie, son eh, actividades van a estar en acorde con los contenidos de esta unidad. Bueno, pues como sabrán, hay que recordar y poner en claro las reglas de comunicación virtual, también conocidas como reglas de netiqueta, las cuales son indispensables que las llevemos a cabo, las cumplamos, porque ellas nos van a permitir que pues nuestra comunicación sea clara y asertiva. En ese sentido, pues bueno, es importante recordar que cada vez que establezcamos comunicación en los medios que nos ofrece esta forma de preparatoria, ya sea a través de la plataforma, el correo electrónico, la mensajería instantánea, o algunos otros foros que pues tenemos a nuestra disposición. Es importante pues siempre saludar, presentarnos y dirigirnos de manera adecuada a la persona a quien va dirigido nuestro mensaje. Los mensajes deben ser emitidos de manera respetuosa y evitando groserías. En ese sentido, pues bueno, hay que respetar las reglas de ortografía, de sintaxis, cuidar nuestra redacción, sobre todo porque, pues bueno, si queremos que nos entiendan, pues bueno, es importante cuidar los signos que pues permiten que nuestro mensaje sea emitido y comunicado. Procurar no usar mayúsculas en exceso, solamente cuando se requiera. Tampoco las abreviaturas, en abusar de ellas. Y pues bueno, en ese sentido, ser claro y breve para emitir, comunicar lo que requerimos. ¿Sale? Bien, y la parte que, pues bueno, desde que ustedes entraron en esta forma de preparatoria, es que, pues, es una parte importante de nosotros hacer uso de la ética de la información, lo cual significa que debemos de respetar los derechos de autor, es decir, si nosotros hacemos uso o referencia de algún material disponible en Internet o en cualquier otra fuente, debemos de dar referencia a través de los datos correspondientes a un sistema de citación de dónde estamos nosotros tomando o refiriendo alguna idea o parafraseando alguna de ellas. ¿Sale? Bueno, uno de los aspectos importantes en este caso para esta sesión va a ser, pues bueno, la pregunta detonadora, ¿cómo realizar un texto argumentativo? ¿Sale? Bueno, en ese sentido, la actividad está en la actividad número 3, nos pide investigar para argumentar. Dice que entregarás un documento en un procesador de textos con un texto argumentativo sobre un tema especificado, las respuestas a la pregunta dada y el audio con la explicación solicitada, ¿sale? En ese sentido, pues bueno, los recursos que podemos nosotros consultar en esta semana son texto argumentativo, estructuras de los textos argumentativos, donde nos plantea precisamente, pues bueno, cuáles son sus características y sus estructuras, ¿sale? Bueno, un aspecto importante que debemos de tomar en cuenta en lo que se nos está solicitando es este hecho de que, pues bueno, el conocimiento o las argumentaciones respecto a un tema se pueden dar de acuerdo a diferentes disciplinas, ¿sale? En ese sentido, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿sale? Que, pues bueno, para generar nosotros un determinado conocimiento a través de un texto, ¿sale? Este texto, ¿sale? A su vez, obedece al hecho de que nosotros no tomemos o copiemos información, sino que hayamos consultado diversas fuentes de información, ¿sale? Estas diversas fuentes de información, a su vez, obedecen, ¿sale? A formas de comunicación que algunos investigadores o especialistas de un tema nos ofrecen, ¿sale? Esas investigaciones pueden ser de diferentes ciencias o diferentes disciplinas, ¿sale? Para el día, bueno, para lo que nos están pidiendo
en la reflexión o en la elaboración de nuestro texto de esta semana es la temática precisamente que tiene que ver con la legalización de las drogas, ¿vale? Aunque pues en el foro otro que estamos nosotros revisando, se nos está hablando de la legalización de la marihuana, ¿vale? Y bien, en ese sentido, cuando nosotros hablamos acerca de la legalización de las drogas, es un tema que nos embarga a nosotros como individuos que somos miembros de una sociedad, de una nación, de un estado. Sin embargo, sobre él, aquí el asunto que debemos de tener en cuenta, el aspecto de la legalización obedece a las leyes, ajá, que en ese sentido obedecen a nuestro ser común como parte de un Estado, como parte precisamente de que nos abraza una constitución. Y en ese sentido, esas leyes intentan normar nuestra relación, consumo o efectos que tienen sobre las personas que los consumen o bien sobre terceros de estos aspectos. Entonces, en ese sentido, la legalización de las drogas es un asunto que nos compete pues a todos, si bien todos no lo podemos resolver, el hecho de que nosotros vayamos a determinadas fuentes de información a informarnos, ¿sale? Nos puede permitir precisamente una perspectiva respecto a la problemática. La legalización de las drogas puede abordarse desde diferentes perspectivas. Como ustedes lo pueden ver, pues bueno, de manera inmediata puede abordarse desde el derecho, la ciencia jurídica, puede abordarse desde el ámbito social o la sociología, puede abordarse desde el ámbito de la psicología por el hecho de la dependencia que puede provocar ella, por poner un ejemplo, o el placer que genera. Puede ser de ambas, puede ser de la psicología social, que es una ciencia que aborda ambos aspectos, ¿sale? Puede ser abordado desde la biología, por los estudios que se han hecho tanto de las drogas como de sus efectos en quien las consume. Puede ser desde la química, desde las propiedades que tiene, los efectos que puede producir en un organismo, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay diferentes perspectivas que nos pueden ayudar a comprender un hecho que se nos presenta en nuestra vida cotidiana. Esto es muy importante que lo entiendan porque no se trata solamente, pues, como les decía, de ir y copiar información. Yo no digo que ustedes lo hagan, ni mucho menos, sino simplemente que hay que entender que el hecho de que nos pidan que vayamos a otras fuentes de información es bajo la perspectiva de que hay diferentes disciplinas que nos aportan conocimiento para irnos acercando, ¿sale? A este fenómeno, ¿sale? Y en ese, o desde esa perspectiva, pues bueno, tú como una vez revisando diferentes perspectivas o informaciones o abordajes que se han hecho ante este fenómeno, ¿sale? ¿Qué es precisamente lo que nos puedes aportar al respecto en tu texto? ¿Sale? Que en ese sentido tiene que tener un carácter argumentativo. Cuando nosotros hablamos de un carácter argumentativo, acuérdense que uno de los aspectos que nos van a solicitar es el hecho de que tú tengas una postura, una posición, ¿sí? A favor o en contra, ya sea de la legalización de las drogas o no. Sin embargo, esta postura sí puede ser bien a favor o en contra o neutral, ¿sale? Ajá, ni más ni menos. Cada una de ellas debe de ofrecernos las razones, o bien, no tienes que tener las tres, sino cualquiera de las que sea tu postura, nos debes de ofrecer las razones que te ofrecen las disciplinas para tener esa postura. Eso es un aspecto importante, porque en ese sentido, el hecho de que tú leas y conozcas lo que nos abordan diferentes disciplinas, tiene la finalidad de que tú en tu postura puedas argumentar y dar cuenta de que esas, a final de cuentas, razones están sustentadas en esto, en un conocimiento, como ya lo sabemos, confiable. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, un comentario, cómo les fue, ya avanzaron en su actividad, con toda confianza. Ok, pues bueno, entonces, perdón.
El hecho de que aparezcan aquí estas burbujas que tienen el nombre de geografía, de política, de biología, refieren al hecho de las disciplinas desde las cuales se puede abordar, en este caso, la temática que nos piden, ¿sale? Pues bueno, también entender que ok, no te preocupes, Tania, gracias. Entonces, en ese sentido, si ustedes se pueden dar cuenta, pues, por ejemplo, las drogas es un término genérico. Dentro de las drogas entran tanto elementos o sustancias médicas como, como más bien sustancias sintéticas y naturales. La marihuana, el tabaco, el alcohol. El alcohol, por ejemplo, ya si bien tiene fuentes naturales, se obtiene a través de un aspecto de procesamiento, ¿no? Por poner un ejemplo. Ajá, muy bien. Y bueno, en ese sentido, pues es un interés que en este caso de ustedes en particular, lo único que les están poniendo como margen es el hecho de que su texto debe de abordar el tema de la legalización de las drogas. Ajá, bueno, en ese sentido, pues bueno, cada ciencia o enfoque aborda un aspecto específico de la realidad, en este caso del hecho que nosotros queremos estudiar o comprender, que es la legalización de las drogas. Para mejorar un argumento es necesario contar con la mejor información ofrecida por las ciencias para tomar las mejores decisiones, ya sea desde el ámbito privado, político, jurídico. Cada uno podrá decidir si consume o no cierta droga, pero en todo caso, como ya les decía, ¿en qué basas tu decisión? Entonces, pues bueno, como ustedes lo acaban de ver, elegir una temática que se relacione con la legalización de las drogas puede estar, pues, desde sus efectos sociales, en el caso, por ejemplo, si aquí ¿cómo se llama? En lo que ha venido siendo en mi comunidad, pues ha habido una epidemia, digamos así, del consumo de cierta droga, sobre todo por el hecho de, por ejemplo, que puede ser ciertas drogas sintéticas, ¿no? Si bien ya en ciertas generaciones se tenía conocimiento del conocimiento de la marihuana, hoy en día se vienen generando nuevas consumo de otras drogas. Entonces, eso puede ser pauta del hecho de que ustedes mismos vean la necesidad de que se legalice sobre cierto aspecto que está en su entorno. O sea, las drogas lejanas o no, o cercanas, tienen un impacto en nuestra sociedad, a veces negativo, a veces positivo. Si ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, en algunas otras investigaciones, las drogas, en este caso, pues, por ejemplo, la legalización de la marihuana para uso medicinal, pues bueno, podría ser una salida para algunas familias o algunos pacientes de ciertas enfermedades. Entonces, es algo que debemos de reflexionar, sobre todo, pues en este caso, podría ser un aspecto cercano o algo que a nosotros nos llame la atención, ¿sale? Entonces, la temática dentro de la legalización de las drogas, pues bueno, ¿qué es lo que te interesa? Puede ser alcohol, puede ser tabaco, puede ser alguna otra sustancia, cocaína, etcétera, ¿no? Que nosotros podamos identificar en ella, pues, algún efecto o relación con nuestro entorno. Y, pues, bueno, acopiar la información desde las disciplinas. Anteriormente, pues bueno, íbamos nosotros a las bibliotecas a recopilar información. Hoy en día ya no es necesario todo eso. Inmediatamente, pues el hecho de la facilidad que nos ofrece el Internet, podemos nosotros ir y consultar ciertas fuentes de información. Aquí lo único que hay que cuidar es el hecho de qué tipo o qué tipo de buscadores nosotros hacemos o empezamos a requerir esta información. En ese sentido, si bien Google es como pareciera ser la única fuente de información, eso no es del todo cierto. Dentro de Google, nosotros vamos a encontrar repositorios, bibliotecas, que en sí, dentro de Google, muchas veces Google sí nos lleva a muchas fuentes de información en fracciones de segundo, pero también el hecho de que nosotros queramos información fidedigna o información especializada respecto a un tema, requiere que nosotros, pues bueno, vayamos generando ciertas habilidades para buscar esa información, porque no siempre aparece en los primeros resultados. Entonces, es importante que nosotros exploremos en algunos otros bibliotecas, repositorios, que, pues bueno, aquí hay este icono de la parte inferior derecha,
pues agrupa una serie de revistas, de buscadores que nos ofrecen información al respecto de esta información confiable que necesitamos para estas actividades académicas y científicas. ¿Sale? Bueno, ¿en qué sentido decimos esto? Pues bueno, nosotros podemos ir, como ustedes lo saben, a Google, ¿no? Y en Google podemos buscar legalización de las drogas, pero eso es un tema muy general, ¿sale? Podríamos ser específicos, por ejemplo, legalización del tabaco en México. Ajá. eh, en el siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, tenemos algunas fuentes de información. Es importante entender, por ejemplo, en este caso, si ustedes alcanzan a ver, esta información nos aparece en una plataforma que se llama Cielo, ¿sale? Esta plataforma Cielo es de esas plataformas que nos ofrecen información confiable, ¿sí? Están en este rubro de plataformas de repositorios que ofrecen ya una clasificación de información confiable. ¿Sale? Y pues bueno, en general, pues también tenemos desde el gobierno federal algunas fuentes de información. Tenemos también alguna que viene ya de canales periodísticos o fuentes de publicación periódica, etcétera. ¿Sale? Eso, por ejemplo, tiene que ver también con otra plataforma que nosotros podemos hacer uso de ella, que es Scholar, Google. Esta plataforma, ustedes pueden ir a ella simplemente, ¿sale? Cuando ustedes están en Google General, simplemente pueden buscar Google escolar o académico. Y les va a permitir acceder a esta fuente, a esta plataforma dentro de Google. ¿Qué es lo que tiene esta plataforma? Esta plataforma depura nuestras búsquedas porque ya la información que nos ofrece es información confiable, ¿sale? Entonces, en ese sentido, esta información confiable, pues bueno, hay que, en la mayoría, en el 99% de los casos es información confiable. Y en ese sentido, pues bueno, ya lo que nos ofrezca esta plataforma, pues puede ser ya una garantía de una fuente de información. Por ejemplo, aquí le podemos igual, y de legalización de las drogas. Recuerden que las drogas es un término genérico, no significa que deban de buscar el alcohol, del tabaco, pero las drogas incluye a otros particulares o a otros singulares. Entonces, si nosotros hablamos de la legalización de las drogas, nosotros ya podemos irle agregando las disciplinas desde las que queremos trabajarlo. Puede ser criminología, psicología y sociología, por ejemplo. Ajá. Y nosotros podemos encontrar algunas fuentes que pues pueden ser para nosotros formas de introducirnos a la temática, perdón, formas de introducirnos a la temática, ¿sale? Y que en ese sentido, pues bueno, nos van a permitir un conocimiento de ella, ¿sale? Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o comentario. Gracias, Tania. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, hay un aspecto intermedio que también yo les recomiendo que ustedes revisen en la elaboración de esta actividad y que de aquí en adelante pues se vuelva un hábito para ustedes. Eh, en el proceso de investigación que refiere a eso, a buscar información, nosotros no se trata solamente, pues, de tener, por ejemplo, un determinado texto, ¿sale? Ay, perdón. Un determinado texto, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer mi trabajo acerca de la sociología de la droga
o las implicaciones sociales o de la droga desde la sociología. ¿Vale? Bueno, vamos a ver este texto, a ver qué nos ofrece. Y pues nos dice que en este caso, pues el texto dice que es una introducción a la sociología de la droga. Nos dice que es del doctor Alessandro Barata, director del Instituto de Filosofía y Sociología de la Universidad de Sartand, Alemania. Y pues bueno, vamos a checar, parece más bien un texto, no como notas de conferencia. Eh, ok, bueno, en general, ¿qué nos permite evaluar un texto? Aquí lo único que habríamos que ir identificando es, uno, ¿tiene título? Ok. ¿Tiene autor? Lo tiene. ¿Tiene referencias que nos diga de dónde sacó la información? Sí, sí la tiene. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta de que utiliza el sistema que anteriormente nosotros se nos invitaba a que usáramos, que era el sistema Chicago, donde nosotros vamos poniendo las referencias al pie de la página. ¿Sí? Ok. Entonces, en ese sentido, pues bueno, podemos decir que es una fuente confiable. Lo único que le faltaría aquí es saber, pues bueno, quién avala esta información. No aparece de manera inmediata aquí en los datos, pero podemos identificar que este texto está en una revista, dice revista jurídica online, ¿sale? Y pues bueno, esa podría ser la institución que la respalda, ¿sale? Bueno, en ese sentido, eso es importante que nosotros demos una vista, una revisión, una ojeada a las fuentes que nosotros vamos a elegir para determinarlas como nuestras fuentes de información, ¿sale? En ese sentido, una de las cuestiones que tenemos que tener claras al respecto es que nuestros textos, después que los hemos elegido, hay que leerlos, ajá, y comprenderlos. En ese sentido, lo que nos están invitando en los recursos de la semana, ¿sí? Los recursos de la semana nos están invitando a que nosotros hagamos uso de las técnicas de registro de información, ¿sale? Estas técnicas de registro de información son útiles o tienen la finalidad de que una vez que tú has seleccionado tus fuentes de información, les apliques operaciones. A operaciones no en el sentido, bueno, sí de abrirlos o de desmenuzarlos, pero con lo que tú has leído, tienes que generar nuevos documentos, porque esos documentos te van a permitir armar tu texto que tú necesitas. ¿A qué nos referimos con eso? Piensen, por ejemplo, en el caso de la ficha, perdón, de lo que es tenemos información, fuentes de información bibliográfica como la que acabamos de ver, hemerográfica, que son estos artículos que nos aparecen en periódicos y revistas. Tenemos información iconográfica, que son imágenes, pinturas, fotografías, ¿sale? Tenemos también filmográfica, que pues, en general al día de hoy nos aparecen en plataformas de videos como Vimeo, como YouTube, etcétera. Y también tenemos podcasts o audios que en este caso, pues bueno, serían especialistas o conferencias que tenemos ya alguna plataforma que nosotros podríamos escuchar respecto al tema. O sea, no, al día de hoy no podríamos limitarnos solamente a fuentes escritas. Hoy tenemos una gran diversidad de fuentes de información. El asunto es cómo hacemos uso de esa información para integrarlas a nuestros trabajos, ¿sale? Bueno, entonces, una vez que nosotros hemos designado y elegido las fuentes que van a ser la base de nuestro texto, hay que leerlas, subrayar lo más importante, identificar los argumentos. Acuérdense de cómo se identifican los argumentos, es irle preguntando al texto qué sostienes y en qué te basas, cuáles son las razones que tú me ofreces para que afirmes lo anterior, ¿sale? Y posteriormente, ya que hemos intervenido el texto de esa manera, hay que aplicarle una técnica y son el listado de técnicas que nos aparecen en los recursos. Aparecen las técnicas de registro textual, que refiere al hecho de que nosotros rescatemos ideas tal cual del texto y con ella hagamos una ficha. Si ustedes se dan cuenta, en en ese, en esa ficha nosotros tenemos que indicar
los datos de nuestra fuente, que son el nombre del autor, el nombre de la fuente de información, que en este caso es un artículo, el artículo en donde se encuentra, que en este caso es en el diario de la jornada, en qué lugar fue publicado y pues en este sentido el año también. Entonces ahí rescatamos los datos de en dónde se está diciendo esta información, ¿sale? Y esto es lo que se conoce como ficha bibliográfica. De ese texto que estamos rescatando, pues bueno, si ustedes se fijan, aquí hay un párrafo entrecomillado que tiene datos, por ejemplo, de porcentajes y la página que nos indica de en dónde se encuentra ese texto. Bien, tenemos la técnica de resumen, ¿sale? Tenemos la técnica de parafraseo, tenemos la técnica de comentario y tenemos la técnica de síntesis. Todas ellas, como ustedes se pueden dar cuenta, obedecen a que nosotros primero hayamos leído la información, ¿sale? Que se nos ofrece en la fuente y después, ¿qué hacemos con esa fuente? Rescatamos un resumen de él, de esa fuente, rescatamos una paráfrasis de él, o sea, y vamos a intentar explicar con nuestras propias palabras lo que este autor en esta fuente nos quiere decir, lo que vamos a hacer en sinopsis o en síntesis, cuáles son las ideas centrales o la idea central o el argumento central de esta obra, o bien la idea es que con nuestras fichas nosotros tengamos a la mano elementos para posteriormente construir nuestro texto. ¿Sale? Bien. Y en ese sentido, pues bueno, recapitulando, podemos decir que lo que nos está pidiendo nuestra actividad es elegir una temática, ¿sí? Que se relacione con la legalización de las drogas, que en este caso pues, yo les recomiendo que pues, sea cercana a su entorno, que sea abordada desde una disciplina, o si encuentran uno o dos textos que tienen disciplinas en común, pues pueden hacerlo. ¿Sale? Esto porque es muy importante, nos van a preguntar eso o tenemos que responder eso en nuestra actividad, ¿sale? ¿Cómo abordan esas disciplinas el tema que nosotros hemos elegido? ¿Sale? Por eso el hecho de que indaguemos en lo que dicen los especialistas, ¿sale? Nos piden que vamos a desarrollar un texto argumentativo de 2 cuartillas. ¿Con base en qué vamos a desarrollar este texto? Con base en el hecho de que hayamos operado adecuadamente la información. ¿Qué significa eso? Que nosotros hemos recuperado la información, la hemos leído, la hemos comprendido y ya después de eso elaboramos una ficha y esa ficha ahora sí va a ser la base para elaborar nuestro texto. ¿Sale? ¿Qué técnica de investigación utilizaste? Pues bueno, esta aquí la que vamos a nosotros a utilizar de manera general es la documental, que es la revisión de textos, documentos en general electrónicos. Hoy en día recibe el nombre de documentación o de informática, pero en general sigue siendo la misma. Posteriormente vamos a tener que grabar un audio donde expongamos, esto es muy importante que no lo pidan de vista, nos va a pedir que nosotros expongamos una respuesta o demos nuestra respuesta a la pregunta, no que vamos, en este caso no vamos a tener que leer un argumento, un ensayo, sino vamos a tener que responder al hecho de cuál es la importancia de considerar el enfoque desde diferentes disciplinas. ¿Sale? Y pues bueno, finalmente ese audio hay que subirlo a la nube y posteriormente pegar el enlace para que yo pueda revisarlo posteriormente. ¿Sale? Bueno, les pongo la imagen de Tony Stark. Como ustedes se pueden dar cuenta, o si han visto la película, lo que hace Tony Stark cuando diseña, cuando arma un nuevo objeto, una nueva máquina, pues primero lo analiza, ¿no? O sea, lo analiza en el sentido de que se comprende su funcionamiento, comprende sus partes, que en este caso lo que nosotros tenemos que comprender son los argumentos, los datos que nos ofrecen y posteriormente con ellos realiza uno nuevo. ¿Sale? Entonces, analógicamente o parecido a lo que hace Tony Stark, nosotros tendríamos que estar precisamente elaborando un nuevo texto en base a nuestra investigación de otros textos, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, es muy importante que al momento en que nosotros vayamos rescatando información, pues bueno, vayamos recuperando esta de manera adecuada, ¿sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, ustedes pueden identificar que no hay un formato, sino una serie de lineamientos que nosotros debemos de cumplir para esta actividad.
¿sale? Cuando nosotros hagamos esto de la legalización de las drogas, ¿sale? Pues bueno, ¿desde qué perspectiva? Puede ser el narcotráfico, puede ser la violencia, puede ser la pobreza, o puede ya ser desde alguna disciplina. Después debemos de identificar desde qué disciplinas se ha abordado el tema y que en este caso pues van a ser base para nuestro texto. Ajá. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda. Pues bueno, en los recursos que has revisado en la semana te da algunas guías o rutas de buscar información. En ese sentido, pues bueno, lo que tú tienes que proceder aquí, pues no es, lo ideal sería que no bajes lo primero que encuentres, sino que busques información referida a una pregunta, a un interés o a una disciplina desde la cual tú quieras realizar tu investigación, ¿sale? Y en ese sentido, pues bueno, el hecho de que tú vayas a las fuentes implica que rescates dentro de ellas los argumentos, los datos que te ofrecen respecto al tema que quieres abordar en tu trabajo, ¿sale? Después nos dice que pues debes de realizar el texto argumentativo de 2 cuartillas, responder a la pregunta, qué tema, qué técnica de investigación documental utilizaste y posteriormente grabar el audio y compartirnos tu audio, tu enlace de tu audio, ¿sale? Bueno, en general, recuerden que la estructura de un texto argumentativo, así como la del ensayo, tiene que ver con la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿sale? Recuerden que la introducción requiere que nosotros precisamente pongamos al tanto al lector de qué es lo que vamos a hacer en nuestro trabajo, qué preguntas te harás, cuáles quieres responder, desde qué disciplinas quieres responder esa pregunta o quieres abordar ese problema, cuáles son los efectos sociales, por ejemplo, del consumo de la marihuana u otra droga. Eso puede ser la que tú te plantees o la que yo me plantearía, ¿sale? Y bueno, también debes de comentarle a tu lector cómo procediste para la recopilación de la información, por eso la pregunta es importante. O sea, ¿cómo el lector va a saber de dónde sacaste esta información? ¿Sí? En este caso, no solamente piensen en mí, piensen que se lo van a mostrar a otra persona. Y en ese sentido, esa persona, pues, si quisiera saber de dónde, cómo le hiciste para sacar esta información, pues bueno, a ti tú le dices, pues yo hice una búsqueda documental en internet en la cual busqué estas palabras para determinar las fuentes, busqué aquellas que tuvieran una relación con una disciplina o que tuvieran una relación cercana con mi entorno o que tuvieran las palabras clave exactas que yo puse en la búsqueda, etcétera, ¿sale? Y después en el desarrollo es aquí donde recuperamos lo que nosotros hicimos en nuestras fichas, ¿sale? Haya sido resumen, hayan sido argumentos, hayan sido paráfrasis, para posteriormente pues bueno, establecer una conclusión, ¿sale? La conclusión, pues bueno, es el hecho de la síntesis de lo que tú abordaste en el desarrollo. Ajá. Y finalmente, pues bueno, pegar tu audio y las referencias bibliográficas a través de las cuales tú elaboras tu documento, ¿sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, a ver, entonces, ayúdenme. Entonces, nuestra actividad de esta semana, ¿qué debemos de hacer? ¿Por dónde debemos empezar? A ver, ayúdenme. Pueden escribir su respuesta, su participación en el chat aquí del Zoom o bien pueden abrir su micrófono. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué nos está pidiendo esta actividad y cómo proceder a realizar? Muy bien, elegir una temática. Punto número 1, elegir una temática. Esa temática, ¿sobre qué debe de girar? Legalización de las drogas. ¿Sale? Recuerden que en este caso es la legalización de las drogas, pero es una temática muy general, así es que de ella tú lo que tienes es que decir o compartirnos o decirnos, bueno, de la legalización de las drogas, todas las drogas o alguna droga, ¿sale? Desde alguna disciplina
desde alguna región en específico, entonces la legalización de las drogas, pero sí delimitar, ¿sale? En algún aspecto el tema, ¿sale? Después, ¿qué vamos a hacer? Sí, sobre todo de buscar desde dos disciplinas que aborden el tema. Y de ellas, ¿qué debemos identificar? Muy bien, ok. Después, una vez que nosotros hemos identificado las disciplinas dentro de las fuentes de información, debemos de identificar cómo aborda la problema. Muy bien. Ajá, muy bien. En el caso, por ejemplo, ya está muy bien con en el aspecto de argumentar respecto al tema, ¿sale? Ay, caray. Antes de la parte de la argumentación, bueno, tener una postura, eso es muy importante, ¿sale? Y esa postura debe estar argumentada, eso es correcto. Pero antes, ay, perdón, aquí, recuerden que esto ya es en el desarrollo de la actividad, pero es importante que eh, rescatemos, ajá, pues bueno, no necesariamente tienen que imprimirlos, pero sí tener elegido, seleccionar nuestras fuentes de información. Después de haber seleccionado nuestras fuentes de información, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya seleccionamos, ya sabemos que vamos a ocupar este video, este artículo, esta parte del libro. ¿Qué hay que hacer después de seleccionar esas fuentes de información? Dice, ok, muy bien. Resumir esa información, buscar argumentos respecto a nuestro tema. Ok, están en lo correcto. En esta parte, el hecho de que nosotros seleccionemos una fuente de información tiene la finalidad de que nosotros la leamos, leer, comprender y analizar. ¿Sale? ¿Para qué? Para que en ese sentido extraer argumentos. ¿Cómo vamos a extraer esos argumentos que hay que aplicar, que hay que hacer ahí? ¿Los vamos a copiar y los vamos a pegar a nuestro documento? ¿Qué sería lo más recomendable hacer?